Sí, buenos días, hermana Esther. Esther, bueno, Dios te bendiga, hermana. Hermana Anita, Dios te bendiga. Buenos días, Buenos días, buenos hermano. días, hermano Manuel, hermano Donald, Esther, buenos días. Sí. Anita fue a Puebla y no me quiso hablar, hermano. No nos vimos. De hecho, sí pensé, dije, a lo mejor viene alguien de el hermano Rigoberto, alguien de por allá. Y estuve viendo, pero no nos encontramos. Sí, hermana, nada, no te creas. Yo que no me puse listo. Pero a la próxima ya vemos. Sí. Para el próximo año. La próxima que venga el hermano, Donald acá a Guajuapan, no me va a querer hablar. Sí, es así. Buenos días, hermano José. Ya, Buenos días, bendiga. hermano. Dios te bendiga. Dios se la bendiga, ¿cómo está? Bien, hermano. Qué bueno, qué bueno. Sí. Pues hermano Manuel nos va a dirigir en un devocional ahí 5 minutos y algo más o menos y antes de iniciar nuestro tiempo mientras los demás Sí, llegan. hermano. Devocional como tal no lo, se me pasó, hermano. Se me pasó, tomar el modelo, pero Buenos días, Arenio. pero, hermanos, vamos a, Buenos días. Buenos días, hermano. en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Mi Vamos a, hermano, sí, el hermano. devocional, ah, mi referencia era en el Salmo 8, lo que usted ya tiene preparado. Ah, a eso se Cuanto- refería. en cuanto de otro texto, pero nos puedes compartir en el segundo Timoteo, capítulo 4, 1 y 2, también igual, como usted se sienta, pero refería a ya lo que usted ya tenía preparado. Ah, está bien, hermano. Sí, entonces vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre Celestial, Dios bendito, grande y misericordioso, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú como nuestro creador, Señor, tú eres el dueño de todo, Señor, y asimismo, Señor, tú nos provees, Señor, sin ninguna complicación, Señor, y merecidamente recibimos tu bendición, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque también nos has tomado en cuenta, Señor, para caminar contigo. Tú conoces verdaderamente, Señor, nuestro corazón, nuestras deficiencias, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a adorarte y glorificarte, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Te doy muchas gracias por la vida de mi hermano Donald, Señor, y de cada uno de mis hermanos y mis hermanas
que estamos participando, Señor, en este taller, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando, Señor, a ser perseverantes y a permanecer en él, Señor, porque pues has sido de mucha bendición, Señor, el que tú hayas dispuesto, Señor, que participáramos en él, Señor. Te damos gracias, Señor, nos quedamos en tus benditas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hermano Erenio, Dios te bendiga. Amén, hermano. Este, Dios te bendiga. pues estamos ahorita en el Salmo 8, hermanos. Vamos a tomarlo como una resonancia mesiánica, una resonancia mesiánica. A manera de introducción, hermanos, este salmo se le atribuye al rey David. Es un himno de alabanza y de adoración, que celebra por una parte la grandeza, la majestuosidad de nuestro Dios, asimismo, el esplendor, la gloria, el esplendor de la creación, como autor. Entonces, David aquí nos muestra verdaderamente una congruencia de lo que él conoce de la ley, de la palabra, y la manera en que lo está aplicando a su ejercicio espiritual. La estructura del Salmo, hermanos, por ahí hay una palabra que el hermano nos compartió que es como un sándwich que consta de tres partes. Dos capas que cubren la importancia, la esencia del contenido, de lo mejor. Entonces, en la primera parte es una expresión de alabanza por la majestad de Dios, ¿sí? Y número 2, ¿sí? La contemplación de la creación y el lugar de la humanidad en ella. Y 3, una reiteración de la alabanza a nuestro Dios. O sea, las dos, el versículo 1 y el versículo 9, sí, es una alabanza de Dios, a Dios, pero el contenido esencial está en el centro. Y en el centro es todo lo que Dios preparó para la humanidad, de manera de que él pudiera disfrutar de algo que él mismo creó. Sí, entonces esas tres partes las vamos a desglosar. La primera parte es la alabanza por la majestad de Dios. Es el del del versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. En este versículo que dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Y luego habla, dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces, en esta parte, hermanos, algo que quiero hacer notar es cómo David está consciente, está muy plenamente consciente de manifestar la grandeza del nombre de Dios como el creador de todo el universo. Eso es importante, estar seguro, ¿sí? A quién le estamos dando alabanza. Entonces, ahí viene dos palabras. Jehová es un nombre revelado, ya revelado en el Éxodo 3:14, ¿sí? A donde dice Jehová Yahvé, ¿sí? Tiene mucha relación con el yo soy de 3:14. Y luego viene el otro nombre, Señor. El Señor implica encerrar o integrar totalmente la soberanía de Dios y cada uno de sus atributos. Sí, cuando Él manifiesta que Él no es nuestro único y verdadero Dios, es digno de la alabanza y adoración. O sea, reconocer al Señor Dios como único y como verdadero, sí, es lo que encierra totalmente nuestra fe. Entonces, aquí vemos cómo Dios usa a los niños, cómo Dios usa a los niños, a los pequeños para glorificarlo. Estoy en el versículo 2. Sí,
eh, si toman los niños de alguna manera tienen, o si tomamos la figura de una madre con el bebé de alguna manera está cerca de su mamá, se alimenta de su mamá y la mamá provee de todo lo necesario a los pequeños. Entonces, los niños y los bebés manifiestan, hermanos, cosas importantes para nosotros. La primera, una dependencia, una cercanía, ¿sí? Una relación muy, muy cercana, ¿sí? Y sobre todo, lo más importante, una subordinación genuina. Cuando digo subordinación, significa que uno es más grande y el otro está humildemente aceptando la provisión, ¿sí? Y esto en contraste, hermanos, no es así con los insensatos. Los insensatos son necios, son imprudentes, se creen autosuficientes, son rebeldes en su totalidad y lejos de tener una comunión muy cercana con Dios, ¿sí? Ellos se creen únicos, no nada más en la verdad, sino en sus pensamientos, en sus pensamientos. Ese es con respecto a la alabanza por la majestad de Dios. Entonces, David, hermanos, a mí me hizo recordar el Salmo número 1, a donde manifiesta del justo. El justo es aquel que deleita en la palabra de Dios y Dios produce ese sentimiento, sí, que lejos de alejarnos nos acerca a Él, ¿sí? Entonces, la segunda parte, hermano, la segunda parte es la contemplación de la creación, ¿sí? Contemplación de la creación y la humanidad. Ese es del versículo 3 al versículo 8. Dice el 3: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Sí, entonces, aquí es un punto importante cómo vemos que dentro de todo el gozo que David tenía, también no se le olvida reflexionar sobre la grandeza de la creación de Dios. O sea, no nada más se limita a su entorno, sino que ve en todo el universo, ve la presencia de Dios Todopoderoso, ¿no? Y ahí cuando Él manifiesta, hay unas palabritas que dice, obra de tus dedos, ¿sí? Entonces, cuando Él manifiesta eso, Él minimiza lo grande del universo en presencia del Creador. Sí, o sea, la grandeza de Dios sobrepasa, es como aquellas personas que toman una plastilina, sí, los niños toman una plastilina, hacen una figura, pero la figura no tiene el mismo tamaño del que lo está creando, ¿no? Entonces, aquí aún el universo es chico en comparación con lo majestuoso de nuestro Dios, ¿no? Entonces, también aquí podemos notar, ya que mencioné lo de la plastilina, el contraste. Si Dios hizo el universo con sus dedos, entonces es más grande el creador, ¿no? El contraste con los hombres, hermanos, el contraste con los hombres que forjan los ídolos. Ellos hacen sus ídolos con las manos, ¿sí? Y de alguna manera, es todo lo contrario. Sí, ellos lo fabrican, pero ellos también se someten a algo mucho menor del valor tan grande que Dios le ha dado a los seres humanos. ¿Sí? Este, También, hermanos, David está muy fascinado del gran afecto y consideración de Dios por la humanidad. O sea, qué tanto amor, qué tanto aprecio
muchas veces nosotros perdemos de vista eso, ¿sí? Sentimos que no valemos nada, pero para Dios sí tenemos un gran valor. Entonces, es cierto, hermano, delante de Dios somos algo diminuto, como menciona David, somos algo insignificante, somos algo frágil, débil en comparación con el universo y más allá con nuestro creador. O sea, algo así tan insignificantes que somos, ¿sí? Pero tan grande valor Dios da a los hombres, ¿no? Entonces, ahí también en esos versículos que leí, habla en el versículo 4, habla, dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Esa partecita de la segunda parte a donde dice el Hijo del Hombre para que lo visites, sí, es algo predestinado de que me hizo recordar el pasaje de Isaías capítulo 7, versículo 14 a donde dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, este es algo mesiánico a donde David está anticipándonos cómo la promesa de Dios es enviar, ¿sí? A su propio hijo, ¿sí? Y llevará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. O sea, no nada más nos está viendo Dios de lejito, sino quiere acercarse a nosotros. Él busca acercarse siempre a nosotros, ¿no? Entonces, también otra de las cosas tan importantes es que nosotros debemos de siempre tener en cuenta que Él nos crió a su imagen y semejanza, ¿sí? Entonces, si Dios tiene una majestuosidad, algo esplendoroso, pues nosotros también deberíamos de ser el espejo para reflejar esa virtud, ¿no? Entonces, no nada más nos hizo su imagen y semejanza, sino que nos encargó, ¿sí? El gobierno de toda la creación, ¿sí? El tener autoridad, y dominar todas las cosas que él había creado. Y eso en el capítulo 1 de Génesis, versículos 26 al 28, ¿sí? Él no nada más nos hizo, sino también él quería que nosotros, ¿sí? Hiciéramos visible a ese Dios invisible, ¿sí? De tal manera que éramos sus representantes especiales para dominar el mundo, ¿no? Entonces, vemos cómo en el capítulo 3 de Génesis, ¿sí? Ese encargo se perdió en la caída, y cómo Adán, el primer Adán, ¿sí? Entrega todo al enemigo, ¿sí? Y automáticamente empieza a generarse los problemas en esta creación, a donde Dios vio en el sexto día que todo lo que había hecho, lo había hecho bueno en gran manera. Entonces, en la caída se perdió, pero vemos cómo Dios en su misericordia inmediatamente empieza a generar, sí, el rescate no nada más de la creación, sino en el rescate especial de nosotros que de alguna manera portábamos la imagen y semejanza de Dios. No la perdimos totalmente, pero pues sí, estábamos alejados completamente de Dios, ¿no? Entonces vemos quién es el hombre para que lo visites, significa cómo se cumplió esa visita que no nada más nos da vida, no nada más nos da vida, hermanos, sino nos da una restauración. Entonces es así como David, él ve el glorioso resplandor de la creación como un favor de Dios, es una obra de Dios en nuestros corazones. Entonces, vemos como el segundo Adán, en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, habla que el primer Adán que fue creado del polvo de la tierra, no se compara al segundo Adán,
al segundo Adán, que es de origen celestial. Sí, uno fue creado del polvo de la tierra y el otro ya existía mucho más antes. Sí, entonces, ahí vemos, Hermano Manuel, sí, hermano. ya estamos como 9:22 minutos. Ay, hermano, Sí, sí. está bien, 1 o 2 minutos, si le parece Sí, bien. sí, ya voy a terminar, hermano. Ahora en la reiteración de la alabanza, hermanos, empieza el versículo 1 alabando a Dios y termina en el versículo 9 también ratificando esa alabanza de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Por la grandeza de su nombre y el gobierno y su gobierno sobre la tierra, ¿no? Entonces, vemos cómo David, valorando su alabanza, sí, así como David lo hace, también lo debemos de hacer nosotros para dar testimonio a todos los oyentes, sí, de cómo se debe de glorificar, sí, a Dios conforme a su voluntad, sí. Entonces, a manera de aplicación, hermanos, sí, para mí es una prioridad reconocer y valorar el esplendor de la creación a nuestro favor, sí, de la creación de Dios a nuestro favor. Yo les comentaba a los hermanos de la misión, sí, les comentaba que muchas veces sentimos mucho calor, demasiado calor, sí, y en lugar de pedirle a Dios que nos dé bendición a través de la lluvia, compramos ventiladores, para satisfacer nuestra propia necesidad y nos olvidamos de lo grande que es Dios, ¿no? Entonces, aún así, hermanos, Dios nos vuelve a entregar como administradores de la tierra para que actuemos con mucha responsabilidad para preservar y conservar, ¿sí? Y no seguir actuando como los demás, de seguir contaminando lo que es la creación de Dios, ¿no? Entonces, también lo segundo, cómo Cristo tomó nuestra naturaleza, Él se hizo carne y se sacrificó para que su Padre sea glorificado por siempre por los justos, ¿sí? Evitando la idolatría. No nada más pensar en nosotros, sino pensar en aquel que nos crió. Entonces, sabiendo que Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23, habla que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces nosotros fuimos restaurados, ¿sí? Pero no para seguir pensando lo mismo, sino para seguir, ahora sí, el verdadero ejemplo que nos dio David, hermanos. Entonces, vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar, hermano. Padre Dios, te damos gracias, te agradecemos infinitamente, Señor. A veces no somos muy congruentes, Señor, pero te suplicamos, Señor, que tú nos sigas ayudando a entender, Señor, que esa creación majestuosa que tú creaste, Señor, sigue teniendo una existencia, Señor, y así como necesitamos nosotros contribuir con responsabilidad, Señor, sabiendo que tú nos estás devolviendo el papel de mayordomo, Señor, aquí en la tierra, Señor. Te suplicamos que tú nos guíes, que tú nos des sabiduría, nos des entendimiento, sobre todo, mi Señor, para ser congruente, Señor, que esa palabra anidada en nuestros corazones sea esa palabra que también anidada en el corazón de David, Señor, no se olvidaba, Señor, de darte gracias y de glorificarte, Señor, como tú mereces, Señor. Te doy gracias, Señor, por tanta bondad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Manuel. Bien. Y esto nos ayudó a entender mucho más en cuanto de Salmo 8 y también y el contenido y la aplicación. Pues bienvenidos de nuevo. Sí, por favor, estamos conectados. Vamos a tratar de mantener nuestros videos aprendidos. Eso nos ayuda pues, para tener algo de interacción ahí con uno a otro. Y nos ayuda también a ver una u otro y considerar ah, como guapos o guapas el Señor nos has hecho. Está bien, hermanos.
Pues si somos la creación de Dios según lo que el salmo que estamos considerando, consideramos que lo que hace el Señor es algo bueno. Y entonces, cola. ¿verdad? Mis hermanos, pues, como saben, Predica Vida precisamente existe para enseñar obreros bíblicamente fieles, para iglesias centradas en Cristo Jesús. Quería preguntar a alguien que nos quiere compartir un devocional al inicio de la clase la próxima semana. Max, tratamos de estar más o menos en 10 minutos. Según esa guía más o menos son como 10 minutos de diferentes secciones. Alguien que le gustaría la próxima semana dirigirnos. Sería en Salmo 30. ¿Alguien? Yo puedo elegir, hermanos. A mí me gustaría. Sí. Muchas Ujú. gracias, hermana. Salmo 30, ¿verdad? Salmo Ujú. 30 sería, de hecho, vamos a tocar un poquito de Salmo 30 el día de hoy, en cuanto a la preparación para la próxima clase. Pues en ese entrenamiento de obreros bíblicamente fieles, me gustaría introducir a ustedes a u- un amigo, David Easton. David Easton está con nosotros el día de hoy. Él es originario de Inglaterra, está casado con una mexicana de Durango. Y David, ¿por qué no nos dices por qué estás aquí en Predica Vida y qué estás haciendo? Sí, entonces nosotros le gusta mucho enseñar personas fieles y de palabra, porque nosotros amamos de palabra de Dios y queremos ver a personas predicar o enseñar en las iglesias fieles. Entonces, Predica Vida es muy buena oportunidad por ayuda a ustedes o otros hermanos por equipo de palabra en tus manos. ¿Y David, tienes esposa, tienes hijos? Mi esposa se llama Maribel y mi hijo es Samuel, Eliana y William. Sí, William nació aquí en Guadalajara. Qué bueno, qué bueno. Sí, hermano David y yo nos conocimos en Londres, estuvimos estudiando juntos y, y me expresó el deseo de servir la gente buena y bella aquí en México. Entonces, y estuvimos practicando y pues, le invitamos a considerar y orar para venir a trabajar en México y gracias a Dios, pues hace como 3 años más o menos, no, 2 años 2 años. Sí, menos, más o y menos. llegaron y están trabajando ahí en Guadalajara. Pues bienvenido, hermano Gracias. David. Vamos a aprovechar este tiempo juntos. Tenemos más o menos 29 minutos, para ver lo que Dios tiene para nosotros. Si Predica Vida existe para enseñar obreros bíblicamente fieles, entonces enfocamos en 3 áreas. Y la área de exégesis, exposición y la aplicación. Exégesis, exposición y la aplicación. Lo que nuestro hermano Manuel acaba de hacer esta mañana es una exposición. Tú llegas a exponer lo que has sacado de exégesis, algo basado en la palabra de Dios, no tus propios pensamientos, sentimientos, o simplemente porque estás sintiendo muy positivo o eres un bueno motivador o simplemente eres excelente maestro. No se trata de eso, se trata en ser fieles. El exégesis, a veces la referencia es
nariz en el texto. Nariz en el texto. Cuando agarras tu Biblia aquí cerca y ves lo que está allí, que cuando llegue el momento de hablar de la palabra de Dios, hablas de lo que está en la Biblia, no lo que piensas que está en la Biblia. Son diferentes cosas. Puedo hablar de lo que yo pienso que está, y es algo muy diferente que hablar de lo que ya está en la Biblia. Ahí es la área de exposición. Y gracias, hermano Manuel, por ayudarnos en esta parte. La área de aplicación, cuando llegamos en cuanto del libro de Salmos, los Salmos están llenos de emociones. De hecho, es uno de los libros más favoritos de toda la gente, cristiana, no cristiana, la gente que lee la palabra de Dios casi siempre llegan a decir, pues un salmo por ahí, el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 103. Son salmos muy famosos con, con diferentes personas, creyentes, no creyentes, en cuanto de la entrega de la vida en Cristo Jesús. Esta semana pasada me dio una oportunidad de visitar una casa franciscana en Guadalajara. Llegamos a visitar una monja que tiene 78 años y fue muy interesante de tratar de entender su vida y también y tratar de entender pues de lo que ellos como católicos franciscanas que han elegido una vida de pobreza, la forma de lo que ellos piensan. Durante nuestro tiempo, duramos un buen tiempo hablando de los salmos, por cuestiones que ella misma llegó a introducir el tema de los salmos. Y el día de hoy tú y yo estamos estudiando los salmos. Si tú llegas a captar bien los salmos, su función y cómo tiene una implicación, como lo que consideramos la semana pasada, vas a tener tal vez muchas conversaciones con gente que no son creyentes, hasta personas que odian a los creyentes, que han entregado sus vidas a Cristo Jesús. El libro de los Salmos. En las tres partes que acabo de mencionar, exégesis, exposición, aplicación, voy a enfocar un poquito, unos minutos, en la área de aplicación de los salmos. Una de las maneras cuando tú y yo estamos buscando para aplicar los salmos en nuestras vidas es ver cómo el autor del Nuevo Testamento ha llegado a aplicar el texto del Antiguo Testamento. Porque tú y yo podemos argumentar que el Nuevo Testamento es una aplicación del Antiguo Testamento. Por ejemplo, todo el Antiguo Testamento se trata de Cristo Jesús. Por ejemplo, hermano Manuel mencionó Isaías. Isaías, los capítulos mesiánicos, 52, 53, 54, llegas a considerar. En cuanto al contexto del libro de Isaías, llegas a ver los hijos desobedientes de Dios, cómo llegan a ser obedientes, cómo llegan a ser obedientes en Cristo Jesús. Entonces tú ves el libro de los Salmos, o si quieres conocer un poquito más profundo de lo que estaba pasando en los tiempos de los Salmos, usted podría leer Crónicos, los Reyes, para entender lo que estaba pasando en aquel tiempo en el templo de Dios. El libro de los Salmos fue un libro de alabanza, de lamentaciones, acciones de gracias, de cantar, de expresar emociones, angustias también hacia Dios. Es un libro muy realista de la vida, en la vida humana y claramente en la vida de adoración. Entonces, ¿cómo el autor de la Biblia en cuanto del Nuevo Testamento ha llegado a aplicar partes de Salmo capítulo 8? Va conmigo, por favor, en Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 2. Y voy a pedir si alguien nos ayuda a leer Hebreos, capítulo 2, de versículo 1 hasta el versículo 9, por favor.
Si tú ya lo tienes, por favor, adelante para leer el texto. Por tanto, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? Le hicieron un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Muchas gracias. ¿Qué nombre nos dan ahí en estos versículos acerca del hombre de Salmo capítulo 8? ¿Qué nombre aparece ahí en el versículo 9? ¿Qué dice el versículo 9 ahí? Es Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero Jesús. vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Sin la ayuda del Nuevo Testamento, es difícil entender el Antiguo Testamento. Aquí vemos lo que estamos viendo en este tema, o el nombre del curso es Cristo en los Salmos. Aquí en el capítulo 8 de los Salmos, vemos la interpretación en Hebreos capítulo 2. De hecho, el contexto del libro de Hebreos fue escrito a la gente que estaba en el riesgo de abandonar su fe o de desanimarse. Y el contexto del libro de Hebreos es sigue adelante. Lo que has oído, la salvación que has recibido, sigue adelante. Sigue escuchando a quién, al inicio de capítulo 2, a Jesucristo, con diligencia. Sigue, con diligencia, sigue. Y aquí mismo pues nos da la interpretación del hombre en el Salmo capítulo 8. Es muy fácil para mí leer la Biblia y estoy leyendo un salmo y dice ahí veo quién es el hombre para que es muy fácil para mí a pensar en ese hombre es Donaldo o ese hombre es toda la humanidad. Sí, es toda la humanidad, pero aquí profundamente vemos a Cristo Jesús. Él es el Hijo de Hombre y lo vemos aquí. Eso fue uno de los títulos que Jesucristo utilizó durante su ministerio. El Hijo de Hombre, el Hijo de Hombre, el Hijo de Hombre y el Hijo de Hombre. Está llenos ahí en los evangelios. Aquí vemos una aplicación precisa. No viene de mí o de mis pensamientos, sino leyendo Salmo 8, leyendo Hebreos capítulo 2, en cuanto a esos versículos, apuntando a Cristo Jesús, precisamente. Cuando llegué aquí en México, viví en el estado de Coahuila, cerca de Torreón. Ahí hubo un hombre que venía a la iglesia donde estaba en aquel tiempo y él se llamaba Cepillí. Pues el hermano Cepillí, claro, fue muy chistoso. Un día, me comentó algo, me dice, pues, que había un pastor que estaba iniciando un servicio
Y en nuestra iglesia dijo a los hermanos congregantes, Salmo 8, por favor, Salmo 8, Salmo 8, por favor, Salmo 8. Y ahí en la iglesia había un hombre que no tenía piernas. Y el hombre que no tenía piernas empezó a salir de la iglesia, yendo afuera, que empezó a llorar. Ya ni siquiera en la iglesia me quieren. Todos me corren allá afuera ni dentro de la iglesia. La mala interpretación del hermano que no tenía piernas. El pastor diciendo Salmo 8, él escuchó Salmo 8, como salir, mocho. Bueno, eso fue mi primera introducción a este capítulo en español, Salmo capítulo 8. Y empezando a leer el versículo 1, es, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Qué alegre que podemos adorar a Jesucristo sabiendo que somos la creación de Dios. Pues vamos ahorita a pasar un momento en cuanto de considerar la categoría de Salmo capítulo 8 y la categoría también de acciones de gracias. Vamos a enfocar un poquito en Salmo capítulo 30. En el Salmo capítulo 30. Ok. Considerando Salmo capítulo 30, tú y yo queremos entender un poquito la panorama de los salmos. La semana pasada llegamos a considerar que existen dos caminos y vimos lo que tenemos ahí en la pantalla, que existen dos caminos y tomamos decisiones de cuál camino vamos a seguir. El argumento de Salmo 1 y Salmo 1 y Salmo capítulo 2. ¿Cómo empiezas a determinar tu destino? Existen dos caminos, existen dos personas y existen dos destinos. El destino es con Dios o sin Dios, pero inicia con la decisión que tomas. ¿Qué camino vas a tomar tú? ¿Y qué tipo de vida vas a vivir? ¿Una vida justa, en obediencia a Dios, o una vida injusta, de pecado, en desobediencia de Dios? Ese tema embarca todos los salmos. Pues vemos en la consideración de los salmos con diferentes temas, como el Salmo capítulo 30. Lo que tú y yo durante este mes, lo que queremos es profundizar nuestro entendimiento de los salmos en cuanto de alabanza, acciones de gracias y también comprensión su estructura. Si yo voy a enseñar a los niños, jóvenes, ancianos o predicación, necesito entender más o menos cuál sea la estructura de un salmo. Les doy unos ejemplos ahí en Salmo capítulo, en la guía de los salmos que enviamos ahí en el grupo. Entonces, considerando el salmo de alabanza como salmo 30, vemos aquí es de acción de gracias. Que los salmos de acciones de gracias expresan gratitud a Dios por sus bendiciones, liberación, provisión. Y son considerados, por ejemplo, el Salmo 23, el salmo tal vez considerado más famoso de todos. El Salmo 30 y el Salmo 103 lo vemos también en esa misma categoría. El Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y llega a declarar lo que Dios ha hecho por él. Si tú y yo estamos considerando hoy el Salmo capítulo 30 y vemos que que David está alabando a Dios porque Dios lo sanó o lo libró de sus angustias. Si tú y yo llegamos a considerar el Salmo 103,
Vemos también alabanza fluyendo. Bendito, bendito a Dios, alabar a Dios. Todo ese es el contexto de lo que estamos viendo como salmos de gracia. Glorificando a Dios por su grandeza, glorificando a Dios por sus bendiciones. Enfocando en Salmo capítulo 30. La tarea, para nosotros todos, pero y nuestra hermana Ana, que nos va a estar ayudando en el devocional la semana que viene, es escribir su propio salmo. Escribe su propio salmo de alabanza o acción de gracia, reflexionando sobre las experiencias personales o bendiciones en tu vida personal. Tarea de esta semana que viene: escribir un salmo de alabanza o acciones de gracias basado en experiencias personales o bendiciones en tu vida. Hermana Ana, la próxima semana nos va a estar compartiendo el Salmo 30, pero en el contexto también con la aplicación de su experiencia personal de las bendiciones de Dios en su vida. Y eso estaría el enfoque en cuanto del Salmo capítulo 30. Pero considerando el Salmo capítulo 30, ahí en las guías que ya tienen, ya van a estar viendo la estructura en cuanto de ese Salmo y ver y entender cómo ah, llegamos a entender más o menos lo que está pasando en ese Salmo y el Salmo capítulo 30. ¿Lo consideras como un canto de acción de gracias? Ahí, y que el autor es David, está ahí, la guía que enviamos. Y el Salmo, capítulo 30, su estructura es lo que también debe estar considerando nuestra hermana, Ana. Y también la alabanza y acción de gracia, viendo los versículos 1 hasta 3, viendo toda la gratitud y la expresión al Señor y la reflexión de todo Dios lo que ha hecho. Pero también Salmo capítulo 30 llega a presentar un reto. Y ese reto es un reto humano. Y ese reto humano lo vamos a considerar un poquito en Salmo capítulo 30. Y decía: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. David mismo llega a reconocer que es Dios el que lo ha exaltado, lo ha bendecido. Y él llega a decir, él llega a expresar y en el versículo 1, y cómo Dios lo ha protegido. Y dice: a ti clamé. Es la expresión que él utiliza. Y me sanaste. Dios había respondido su oración. Una pregunta para ti: ¿cuándo fue la última vez que escribiste las respuestas de Dios a tus oraciones? Tal vez un cristiano típico no tiene problema con la oración. Si tú y yo somos fieles, tal vez oramos en la mañana, oramos en mediodía, en la tarde, oramos cuando las situaciones son difíciles o cuando sentimos gozo. Pero cuando tomamos una pausa para considerar la respuesta del Señor, aquí David está tomando esa pausa en el capítulo 30. Dice: a ti clamé y me oíste. Dice: oh Jehová, dice, hiciste subir mi alma del Saúl. Saúl simplemente significa del hoyo, fondo o un pozo, precisamente, o también tiene implicación de como infierno. Se trae la salvación
que aquí él le reconoce que Dios lo salvó. Y dice, tú, él está expresando, me diste vida para que no descendiese. El llegar a conocer que es Dios, que lo que Dios ha hecho. Claro, luego si a ti te gusta leer los salmos, cuando llegas en el Salmo capítulo 32, llegas a encontrar a David no solamente alabando a Dios, porque Dios ha hecho, sino no solamente alabando a Dios porque lo que Él es como Salvador, sino lo que Dios también, lo que Él ha hecho. Que conecta aquí Salmo 30, Salmo 32. Si llegas a leer y a tener tiempo, da un paso en el Salmo 32 y ver cómo David llega a magnificar a Dios por lo que Dios ha hecho. Versículo 4. Entonces, su respuesta a Dios, cantar a Jehová. Y dice, vosotros, sus santos, está invitando a los demás para cantar y celebrar a Dios. Llega a mencionar en su santo, en su santidad. Imagínase a David ahí en el templo con los otros músicos como Asaf. Asaf es luego también, digamos, llegado, la próxima semana estaremos considerando el Salmo 73 y eso fue escrito por Asaf, uno de los líderes de músicos en el tiempo de David, en el templo, en la congregación de los santos. Dice el versículo 5, porque en mi memoria, dice será, en un momento será su ira. Llega a expresar lo que Dios ha hecho, su favor. Llega a expresar en el versículo 6, en mi prosperidad. Ese es el peligro que todos tenemos. Mira conmigo en el versículo 6, por favor. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Es muy fácil cuando hemos experimentado las bendiciones de Dios. Es muy fácil para nosotros como humanos empezar a tomar crédito. Dios me va a bendecir, me ha bendecido porque soy un buen trabajador. Dios me ha bendecido porque, pues, oro mucho día tras día. Dios me ha bendecido porque leo la palabra de Dios más que los demás, los que están alrededor de mí. Pues Dios me ha bendecido porque mientras los otros cristianos están haciendo otras cosas o están trabajando o están viendo películas o están jugando fútbol, yo solamente estoy leyendo su palabra y no los salmos. Es un peligro humano cuando llegamos a tener orgullo en nuestros corazones. Llegamos a tomar crédito de la bendición de Dios para nosotros mismos. Y vemos ahí David lo llega a expresar que porque Dios lo puso en su posición, le dio la prosperidad. Entonces llegó a pensar, nunca seré como vida. Y dice el versículo 7, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como este monte fuerte. ¿Qué hizo Dios? Escondiste tu rostro y fue turbado. Aquí vemos tú y yo no debemos estar tomando las bendiciones de Dios como crédito de ganar el favor de Dios. Por la gracia hemos recibido, por la gracia damos. Por la gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se quede en orgullo. Aquí David reconoce su falla y también reconoce lo que Dios ha hecho, los favores de Dios en su vida. Y al preguntar, ¿qué provecho hay en mi muerte? Llega a decir, si llegas a considerar sus preguntas ahí, y luego él dice, el polvo te podría lavar, el polvo anunciará
tu verdad. Dice, oye, oh Jehová, y ten misericordia, ten misericordia de mí, Jehová. Sé tú mi ayudador. Él reconoce quién es su ayudador. Y él termina diciendo, has cambiado mi lamento en baile. Gloria a Dios. Desataste mi silencio y me ceñiste de alegría. Donde había tristeza, Dios lo cambió por bueno. Por tanto, dice también este salmo, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Imagínate que David tiene la perspectiva del día de hoy, de presente en ese tiempo, cuando él tenía vida como humano, pero también tenía la perspectiva de eternidad, de glorificar a Dios. Apocalipsis piensa en multitud de todos lados de la tierra, glorifican a Dios para siempre. Para siempre no se encuentra en nuestro trabajo, para siempre no se encuentra en nuestra prosperidad, para siempre no se encuentra en qué tan inteligentes somos, para siempre solamente se encuentra en el Dios. Y David tenía esa perspectiva. Jesucristo llega a ser ese hombre que estamos viendo en el Salmo. Todos los salmos están cerca de Jesucristo. En Jesucristo tú y yo tenemos nuestra esperanza. Y en Jesucristo podemos decir juntos con David que a ti te alabaré, Dios mío, mi Salvador. No solamente hoy, mañana y estos años que tengo aquí en la tierra, sino para siempre. Salmo de acciones de gracias. No sé si hay algunos comentarios para animar uno a otro, pero estamos ahí a contratiempo. Ya nos falta un minuto de hecho para expresarnos un poco o cualquier cosa, cualquier duda. Hermano, que en cuanto a la tarea, hizo mención que vamos a escribir nuestro propio salmo de alabanza. Así es, escriba su propio salmo, parecido a, toma como ejemplo el Salmo 30, Ajá. pero escribe su propio salmo en su vida. El problema que tenías tú, tal vez, el problema que Dios contestó, tal vez también puedes meter el momento cuando dudaste a Dios o cuando te quedaste con orgullo y pensaste que las bendiciones de Dios eran porque tú eres un buen trabajador, tal vez, o porque eres tan inteligente. Toma el Salmo 30 como un ejemplo. Escribe tu propio salmo y la próxima semana nuestra hermana Ana nos va a ayudar. Por comentarios, dudas. Yo tengo una pregunta, y especialmente si todavía no te has expresado desde que iniciamos la clase. Am, ¿Qué fue de sorpresa para ti en lo que acabamos de ver el día de hoy en los salmos, Salmo 8 y Salmo 30? ¿Qué fue de sorpresa para ti o algo que antes no entendías, pero el día de hoy que estás entendiendo?
Adelante. Buenos días. Buen día. Eh, para mí, las sorpresas que estoy descubriendo en los Salmos, de hecho, es algo que también desde las clases con el hermano Daniel, estoy aprendiendo a ver esas profecías mesiánicas en los Salmos y en el Antiguo Testamento, algo que para mí, pues había leído la Biblia, pero no lo veía así. Y para mí eso es, pues, de sorpresa, pero también esa parte en el que pues Dios nos revela por medio de su palabra a Jesús, que apunta hacia su persona, su obra y su palabra. Eso para mí está siendo de sorpresa durante las clases que hemos tenido en Prédica Vida. Eso sería para mí, hermano. Gracias, hermano Giovanni. Gracias. ¿Alguien más? Uno más, uno más. En lo particular, yo creo que bueno, el día de hoy y últimamente el tema de la aplicación, yo creo que en lo particular, mm, o sea, sí he leído Salmos, el libro de los Salmos completo, pero siempre creo que uno de los temas que más nos cuesta, o al menos en lo personal me cuesta, es como la aplicación. Y el ejemplo que dio, aunque ya lo había leído, de alguna manera me abrió un poquito el panorama, ¿no? Dios lo usó para eso, para el tema de la aplicación. Generalmente nos vamos sobre, bueno, yo particularmente me voy sobre los salmos que tienen, pues como dice usted, más emociones y pues nos vamos sobre ello, ¿no? Pero el tema de la aplicación, como lo vimos en Hebreos, me parece pues es que es lo más correcto y yo creo que ahora en adelante trataré de buscar esa aplicación siempre, ¿no? En cada uno de los salmos. Igual como el hermano Giovanni, también el tema de ver la imagen o el reflejo de Jesucristo ahí en cada uno de los salmos también me ha ayudado bastante. En el anterior salmo, en el Salmo 1 que estudiamos la semana pasada, yo no lo había visto así. Pues el justo y los malvados, ¿verdad? No había visto la imagen de Jesús ahí, pero ahora cada que, por ejemplo, en este salmo y en todos los demás salmos que vamos a ver y que he estado uno que otro leyendo, empiezo a ver eso, ¿no? Como la imagen de Jesucristo en cada uno de ellos. Gracias, gracias, hermano José. Pues mis hermanos, seguimos adelante y orando por uno a otro. De hecho, si alguien quiere orar por nosotros antes de terminar este tiempo, alguien que guste orar por nosotros. Yo oro. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos terminar esta sesión y te damos gracias por lo que podemos aprender en el libro de los Salmos. Gracias por tu palabra, Señor, por tu escritura en general, pero especialmente te queremos dar gracias en este momento por los Salmos, porque nos das ejemplos de cómo podemos acercarnos a ti con toda sinceridad, abriendo nuestro corazón delante de ti, abriendo nuestra vida, Señor, y expresando, Señor, gracias porque David y los demás salmistas expresaban muchas ocasiones su dolor y lo hacían de una forma abierta, Señor. Gracias por mostrarnos que también cada uno podemos expresarte, Señor, a ti, todo lo que sucede, que tú lo conoces, Padre, pero que nos das la oportunidad de expresarte. Y gracias por este tiempo y te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, para que tú les sigas sosteniendo, para que les fortalezca, Señor, en medio de las luchas que están enfrentando. Y quiero rogarte, Padre, para que en medio de la oración y a través de cuando ellos expresen a ti, Señor, todo lo que están pasando, tú les fortalezcas, les animes, Señor, que tu palabra les anime y que tu Santo Espíritu, Señor, les siga sosteniendo, como dices, que tu Espíritu ayuda en las debilidades, que así sea, Señor, con cada uno de ellos y que les consuele y que les fortalezca, que les exhorte, que les muestre el camino cada momento, Señor. Y gracias, Padre, por tu bondad y gracias por hacernos
parte de tu pueblo. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, muchas gracias y que Dios los bendiga mucho y cualquier cosa estamos en contacto. Dios los Igualmente, bendiga, Dios les bendiga, hermanos. hermano. Hasta luego. Bendiciones.